Los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen fundamento. Hermano José Luis, según la Biblia, existe una Trinidad, pero hay una religión hoy en día que no cree en esa Trinidad. ¿Cuál cree usted que sea? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no cree en la Trinidad. Es unicitaria y cree que Dios es uno solo y que no es un Dios trino como lo pinta la Iglesia Católica y otras denominaciones. Pero por la Biblia conocemos que hay un solo Dios, ni tampoco ese Dios es compuesto en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios y ese Dios es Espíritu. Entonces, la Iglesia unicitaria no cree en la Trinidad, pero en la Biblia sí existe una Trinidad, no en tres personas. Pero ¿qué es la Trinidad? La Trinidad, pues, los trinos creen que la Trinidad son tres dioses, tres personas diferentes o tres personas compuestas en una. Pero la Trinidad solamente existe en manifestaciones de un mismo Dios. ¿Dónde encontramos las manifestaciones de ese mismo Dios? En que Dios se volvió carne como Hijo, en que Dios actúa como Espíritu Santo y en que Dios al mismo tiempo está en los cielos como Padre. Pero son manifestaciones de un mismo Dios, no son tres personas ni tres dioses diferentes, de tres cabezas, no, ni tampoco lo componen en uno solo, no, son manifestaciones de un mismo Dios. Y desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios no solamente tampoco tiene tres manifestaciones, también se presentaba como un príncipe, como el ángel de Jehová, y de muchas maneras. Y en la salsa que ardía de Moisés se le presentó como en fuego, como una salsa que no se quemaba. Entonces Dios tiene muchísimas manifestaciones en su infinito poder. La Trinidad en tres personas, en tres dioses, o que tres personas componen un Dios, eso no existe en la Biblia. Dios es único, así dice la Biblia. Entonces la unicidad saca la palabra unicidad de que la Biblia dice que Dios es un Dios único. Tiene razón en parte, sí. Claro, sí. Pero la Trinidad saca la conclusión de que la Trinidad sale a partir de que Jesús dijo: y por el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí la Trinidad hace su doctrina y dice Dios son tres personas o tres dioses. Pero eso es mentira, porque no hay otro versículo en la Biblia que sustente que Dios sea tres. Siempre la Biblia desde el Antiguo Testamento viene diciendo que Dios es uno. O sea que Jesús y Dios no son el mismo, o son el mismo. Son el mismo, sino que Jesús acá como hijo cuando estuvo acá en la tierra es una manifestación del Padre mismo, pero una manifestación, como nos dice la Biblia, que Dios fue manifestado en carne. O sea, se manifestó como carne, como hijo, pero cuando Jesús toma protagonismo acá en la tierra, Él dice: mi Padre que está en los cielos. Sí, hay una parte de la Biblia donde dice que Él está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso, o sea, como si hubiera otro en el cielo y al mismo tiempo Él está acá en la tierra, pero no. Él en ese momento que está en la agonía, en la cruz del Calvario, está hablando desde su carne, como un hijo de Dios, porque hay que entender que Él tenía esos dos papeles, estaba en la carne y también dentro de Él está el mismo espíritu, el mismo espíritu del Padre estaba dentro de Él. Entonces Él se comportaba a veces de dos maneras: como hijo que comía, que sentía, que clamaba a Dios para también darle un mensaje o enseñarle a sus discípulos que así debían orar cuando estuvieran en angustia. Pero también tenía la otra faceta que se presentaba como Padre o como Espíritu cuando hacía los milagros. Ahí se presentaba como el Padre o como Dios. O sea, Él estaba cumpliendo esos dos roles en la tierra, como hijo de Dios y como el Padre. El Padre estaba dentro en el Hijo, por eso Él siempre decía: mi Padre está en mí. ¿No creéis vosotros que está en mí? Las cosas que yo hablo son de mi Padre, también que el Padre que mora en mí. También dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso, porque Él sabía que el Padre estaba dentro de Él. Y lo que de Él salía de su boca, salía del Padre, porque el Padre estaba dentro de esa carne como espíritu, morando en Jesús. Era el mismo Dios, sino que estaba dentro de un velo de carne. Hermano, y yo le voy a preguntar, pero si entonces yo solamente le oro a Jesús, solo confío en Jesús y no le oro a Dios, ¿estaré cometiendo un pecado? No, porque el mismo Jesús dijo, y el Padre se lo ha confiado todo al Hijo, para que todo se haga en el nombre que es de Jesús, y todo lo que hagáis, hacerlo en mi nombre.
Y en mi nombre es como así, ahí mismo al mismo tiempo también el Padre intenta tener protagonismo, porque Él dice, el Padre es glorificado en mí. O sea que cuando estás orando a Jesús, le estás pidiendo a Jesús, ahí estás glorificando al mismo Padre, porque Jesús es el mismo Padre. Hermano José Luis, le tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con esas religiones que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con Esas religiones que bautizan, que no bautizan en qué? No bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que veníamos diciendo, son unicitarias. Las religiones que bautizan solamente en el nombre de Jesús, eso es lo correcto, siéntanse bien, esa es la doctrina correcta que nos dice la Biblia. Porque cuando Jesús dijo, pues allá creo que en Mateo 28, 19, si no me equivoco, dijo, ir por el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Es Jesús, sí. El Padre es un título de una divinidad, el Hijo también es un título y el Espíritu Santo también es un título. El nombre de esos tres títulos es Jesús. Entonces el nombre correcto para bautizar es en el nombre Jesús. Pero los trinitarios se apoyan en lo que dice Jesús. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos de los Apóstoles vemos que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde está el fundamento de los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? No tienen fundamento, porque la misma Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, no tienen un versículo los trinitarios para mostrarle al mundo y decirle, aquí hay un bautismo físico que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los discípulos sí entendieron lo que quiso decir Jesús en Mateo 28, 19, que ir por el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sí entendieron esa doctrina y dijeron, los bautizamos en el nombre de Jesús, porque sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús. Ellos sí entendieron la doctrina. Entonces, los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tienen fundamento. El verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Y él mismo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús.